¿Fue el Big Data el gran responsable de que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa pasada? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a Reporte 7. Bien, ya todos conocemos la historia. Final de la Eurocopa 2020 se juega entre Inglaterra e Italia en un estadio de Wembley abarrotado con más de 70,000 aficionados ingleses que están esperando ver a su equipo ganar el primer título desde 1966, cuando ganaron en la Copa del Mundo también en Wembley. El partido está empatado a 1 y cuando se están terminando los tiempos extras, de hecho ya al final, al minuto 120, Gareth Southgate, el entrenador inglés, hace ingresar a Marcus Rashford y a Jadon Sancho con el exclusivo propósito de que patearan el penal. Ambos terminaron fallando su tiro penal. También terminó tirando Bukayo Saka, fue el encargado de tirar el quinto penal de Inglaterra y también falló su tiro penal. Estas decisiones fueron bastante polémicas, bastante extrañas por parte de Gareth Southgate, no solamente por el hecho de que Sancho y Rashford ingresaron únicamente para tirar el penal. Southgate no les dio ni siquiera 5 o 10 minutos para calentar y para tocar algunas pelotas, sino también por el hecho de que tanto Rashford como Sancho habían jugado muy poco, no solo en el partido, sino en todo el torneo. Y en ese momento Rashford tenía 23 años, Sancho tenía 21 años y Bukayo Saka tenía 19 años. Y no solo eso, sino que Saka nunca había tirado un penal como futbolista profesional y fue el encargado de tirar el último penal, el penal con mayor presión. Entonces, ¿por qué tomó esta decisión el cuerpo técnico inglés? ¿Y por qué no tiraron, por ejemplo, jugadores como Jack Grealish, Raheem Sterling o Luke Shaw, jugadores que también tienen muchísima calidad y que tienen más experiencia en su carrera y que habían jugado más a lo largo de toda la Eurocopa o del propio partido? ¿Cómo se da esta decisión? Pues bien, ¿qué dirían ustedes si les digo que esta fue una recomendación explícita de los científicos que trabajan analizando información y analizando números para la Football Association, para la Asociación de Fútbol Inglés? Pues bien, parece que fue así tal cual. Entonces vamos a ver cómo se da esta decisión, un poquito de contexto. Hace ya algunos años la Asociación Inglesa de Fútbol incorporó a sus filas a un departamento de análisis científico del rendimiento. Esto no es otra cosa que análisis de datos y análisis de la información. Estos científicos se dedican a reunir una cantidad enorme de datos y a darle esa información a la selección inglesa. De acuerdo a palabras en entrevistas y en eventos del propio técnico inglés Gareth Southgate, se han apoyado bastante en este tipo de tecnologías para tomar decisiones, no solamente respecto de quién juega un partido, sino incluso decisiones de quién es tomado en cuenta para la selección. Creo que ya tomando esto en cuenta tienen sentido bastantes cosas de la gestión de Gareth Southgate, porque el técnico ha tomado algunas decisiones bastante polémicas y algunas incluso bastante incomprensibles. Por ejemplo, en la Eurocopa hubieron algunas rotaciones que hizo que no tenían tanto sentido, pero creo que ya a la luz de esto uno entiende que seguramente se apoyó bastante Southgate en este tipo de análisis de datos para decidir a quiénes convocaba o a quiénes ponía para jugar en un partido determinado, aunque no tuviera tanta lógica. No es Inglaterra la única que está haciendo esto, hay ya varias federaciones nacionales que se están apoyando en distintas tecnologías para analizar información, pero sí es la asociación inglesa la que más ha abrazado este tipo de tecnologías. De hecho, el departamento de ciencias de la Football Association es el que más presupuesto tiene de todas las federaciones del mundo. El proveedor de datos de Inglaterra es Google Cloud. No se han hecho públicos los detalles del acuerdo, no se sabe, por ejemplo, si la FA le paga a Google para que le preste sus servicios o si Google le presta sus servicios a la FA como una especie de patrocinio. No se ha declarado esto, pero pues bueno, tenemos que eso ha sido una parte importante de la selección inglesa en los últimos años. Y algo de lo que han hecho es analizar, bueno, también antes de que se me olvide, lo que reúnen, la información que reúnen va mucho más allá de los partidos, no es nada más, sí en los partidos analizan muchísimas cosas, reúnen muchísima información, pero también analizan cómo un futbolista descansa, y cómo un futbolista entrena, por ejemplo, en St. George's Park, que son las instalaciones de entrenamiento de la selección inglesa. Hay sensores para, en aparatos como los aparatos de gimnasio o las bicicletas, saber cuánto está levantando un futbolista o qué tan rápido corre en la bicicleta. O sea, se analizan muchísimos datos para ver
pues todo, no solamente cómo está rindiendo, sino cómo está la forma física de un futbolista. Y dentro de los análisis que se hicieron, resulta que también a lo largo de varias sesiones de entrenamiento se habían hecho análisis de pateadores de penales. De acuerdo a información de Diego Torres del diario El País, durante varias sesiones de entrenamiento se estuvieron reuniendo información de cómo tiraban penales los futbolistas ingleses. No solamente información de acierto o fallos, sino información como ritmo cardíaco, respiración, fuerza de disparo, velocidad de reacción o incluso los gestos de los futbolistas a la hora de patear penales. En estas sesiones de entrenamiento se concluyó, por ejemplo, que Marcus Rashford y Jadon Sancho eran los futbolistas que más rápido detectaban la intención de un portero en un tiro penal. Entonces, analizando toda esta información, este grupo de científicos saca las conclusiones de quiénes son los mejores futbolistas para patear penales en la selección de Inglaterra. Y cuando está terminando la final de la Eurocopa, le manda un mensaje a Gareth Southgate recomendándole no solamente quiénes deben tirar penal, sino recomendándole también cuál debe ser el orden de los pateadores. La verdad es que a mí esto me parece muy factible, me parece muy creíble, porque yo no encuentro otro criterio bajo el cual se haya podido tomar la decisión de hacer ingresar a Rashford y a Sancho exclusivamente para tirar su penal, cuando eso es algo que le pone muchísima presión a un futbolista. A ver, no es la primera vez que sucede, pero le pone muchísima presión al futbolista que va a tirar ese penal, y ponerle tanta presión a un futbolista tan joven me parece que está lejos de ser lo ideal. Y sobre todo, insisto, la decisión de poner a Bukayo Saka, que jamás había tirado un penal profesional, ponerlo a cerrar la tanda de penales, me parece que fue una decisión que no se comprende desde otro criterio que no haya sido esta explicación, que fue la conclusión del análisis de datos. Entonces, así, un caso bastante extraño, una decisión bastante extraña. Se ve también que Gareth Southgate no destiló esta recomendación y tomó la decisión así tal cual se la recomendaban los científicos. Ahora vamos a ver qué concluimos de esto, cuáles son las conclusiones que sacamos de esto. En primer lugar, sí quiero decir algo. Este video no es una crítica al análisis de datos y a la integración de estas tecnologías para la toma de decisiones en el deporte. Al contrario, yo estoy totalmente a favor de que se integren estas ciencias en la toma de decisiones del deporte. Y tampoco podemos ahorita simplemente decir, no, bueno, está mal hacerle caso a estas cosas y por eso Inglaterra fracasó, ¿no? No es así, porque también, como habíamos visto, estas tecnologías y este Big Data ha formado parte importante del trabajo de la selección de Inglaterra en los últimos años, y por eso también ha mejorado muchísimo la selección inglesa en los últimos años y pudo obtener resultados importantes como llegar a las semifinales de la Copa del Mundo o llegar a la misma final de la Eurocopa, que eran cosas que no pasaban hace mucho tiempo. Ya viendo esto, me parece que tiene bastante sentido, no solamente, como decía, la forma en la que trabaja Southgate, cómo hace sus selecciones, cómo hace sus alineaciones, sino también cuando uno ve jugar a Inglaterra. Me parece que tiene muchísimo sentido que sea un equipo que se apoye mucho en una cuestión numérica. Inglaterra no es un equipo que juegue un fútbol muy agradable de ver o un equipo que juegue un fútbol avasallante, sino que es un equipo sumamente ordenado, sumamente estructurado y claramente está enfocado 100% al resultado, a una cuestión numérica. Entonces creo que esto del Big Data y del análisis de datos le ha aportado muchísimo a Inglaterra y ha sido parte fundamental para los buenos resultados que ha tenido esta generación, esta selección en los últimos años. Pero creo que la gran conclusión de esta historia es que no importa la tecnología de la que dispongas y toda la información que tengas a la mano, si no tienes la inteligencia y si no tienes el criterio para aplicarlos. Al final es un ser humano el que tiene que saber cómo se aplica la información y la tecnología. El escritor Malcolm Gladwell, por ejemplo, habló de eso en su libro Blink, en el cual narra un experimento del ejército de los Estados Unidos donde se reunió muchísima información, pero terminó siendo un fracaso total, porque explica que tanta información te puede distraer y no sabes cuál es realmente la información importante. Entonces terminas tomando tus decisiones basándote en información que no sirve para nada. Y aquí sí yo veo un ejemplo clarísimo con lo que le pasó a Inglaterra. No te sirve de nada la información recolectada en una sesión de entrenamiento de tiro penal,
Porque cualquier persona que haya jugado fútbol a cualquier nivel sabe que una sesión, un penal en entrenamiento no tiene nada que ver con un penal en un partido oficial, y ya no hablemos de un penal en una final continental. No puedes, no hay forma, o por lo menos no se ha hecho todavía, no hay forma de simular la presión, y me parece a mí bastante ridículo que la gente en Inglaterra no supiera o no entendiera esa diferencia y no entendiera que la presión de tirar un penal en una final pues no tiene nada que ver con un penal en entrenamiento. Me parece también sumamente llamativo que Gareth Southgate no tuviera el criterio de saber aplicar esto y de entender eso, sobre todo cuando Southgate participó o sea, jugó fútbol a este nivel, e incluso también él falló penales a este nivel, y me parece sumamente extraño que él no pudiera aportarle eso a este grupo de científicos y no pudiera aportar eso y entender que pues no, la presión no se puede simular en un entrenamiento. Me parece que esto confirma que Gareth Southgate, la verdad, con todo respeto, no es un tipo particularmente inteligente. Pero entonces, bueno, esa me parece que es la lección de esta historia tan extraña. Es muy positivo el análisis de datos y el Big Data, y creo que en el fútbol y en el deporte se va a ir aplicando cada vez más. Creo que Inglaterra se ha beneficiado mucho de eso, pero sí, vuelvo a lo mismo, siempre va a hacer falta el criterio humano para aplicarlo. No puede uno simplemente aplicar las cosas con las conclusiones matemáticas, porque pues tampoco funciona de esa manera. Ahí es donde entra el factor humano, ahí es donde entra la labor de los directivos o de los directores técnicos de saber cuál es la información importante y de saber cómo se puede aplicar la información. En este caso, Southgate no supo hacerlo y sí me pareció un ridículo. Creo que nunca vamos a tener una confirmación oficial de esta historia, pero a mí, insisto, me parece bastante creíble, y sí me parece un ridículo de parte de Gareth Southgate haberlo aplicado de esta manera, y pues bueno, dejó ir una oportunidad histórica para su país. Así que bueno, eso es todo por hoy. Insisto, la conclusión sería de que el análisis de datos es sumamente útil, pero siempre hará falta el factor humano y el criterio de los humanos para saberlo aplicar. ¿Qué les parece esta historia? ¿Les parece creíble? ¿No les parece creíble? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O hubieran hecho lo de Southgate? Me parece que aquí lo de Southgate fue claramente hemos llegado hasta aquí siguiendo esta filosofía y vamos a seguir esta filosofía hasta el final. Pero vuelvo a lo mismo, ahí es donde debe haber criterio para saber cuándo aplicar algo y cuándo no. ¿Qué les parece a ustedes? Hasta aquí por el día de hoy. Esa fue la extraña historia que hubo detrás de los penales en la final de la Eurocopa pasada. ¿Qué les parece todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias a toda la gente que se suscribió al canal en la última semana. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Saludos.